Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a abordar el tema de la polarización política y pues el vacío que se genera en temas democráticos con relación a este mismo fenómeno. Ya en episodios anteriores de forma periférica hemos tocado el tema de polarización, pero bueno, en este episodio sí me gustaría pues profundizar un poquito sobre, bueno, cuáles son las características, cómo se presenta, tratar de entender por qué se ha generado como este auge pues esta como aversión que hay ahorita política entre, pues digamos, los extremos ahí del espectro, en cuanto a política electoral al menos, ¿no? Y obviamente pues tratar de ver si hubiera pues ideas o condiciones que nos permitieran pues abordar de forma crítica esta parte y pues tratar de posicionarnos y ver, bueno, cómo podemos contrarrestar un poquito las consecuencias de la polarización, en el entendido obviamente de que pues el nivel de polarización política que estamos viviendo actualmente pues tiene consecuencias principalmente negativas, ¿no? La motivación de abordar este tema viene de una manera por la naturalidad en la que el tema de polarización pues ya se nos presenta, ¿no? En el día a día. Yo creo que uno pudiera decir que en muchos sentidos, pues actualmente la controversia política es mucho más parte de nuestra vida diaria o de nuestras discusiones cotidianas, ya sea con familiares o amigos, trabajadores, cotrabajadores, etcétera, etcétera. eh, Se ha vuelto mucho más común como que tener estas discusiones políticas, yo creo, de lo que era tal vez hace 10, 15 años. Ahora, muchos podrían, en este sentido, tal vez argumentar que, pues ahorita estamos presenciando una época en la que hay más participación política. Es decir, que el debate, el diálogo político, el interés sobre pues todo lo que rodea a la política institucional y digamos al concepto mismo de democracia, pues se ha vuelto más popular, a diferencia de tal vez los niveles un poquito más de apatía o indiferencia que existían en años anteriores. Lo cual podría ser parcialmente cierto. Sin embargo, esa participación política yo argumentaría que pues es muy superficial. Y a pesar de esa superficialidad, pues como quiera, se torna bastante agresiva, bastante combativa en muchos sentidos, ¿no? Y yo creo que ese es el meollo de este tema, de este fenómeno de la polarización, que también algunos podrían determinar o llamar como el sectarianismo político. Obviamente la palabra sectarianismo pues viene pues de las sectas, ¿no? Del tratar, en este caso, pues a los partidos o a las ideologías políticas como una especie de culto, como una especie de nueva pues, religiosidad, en la que obviamente, pues, para todos los que son creyentes, la condición religiosa, de la creencia religiosa, pues es una creencia que obviamente tiene sus dogmas y no está generalmente puesta sobre la mesa para negociar, ¿no? O sea, son creencias ya pegadas que normalmente otra vez pues, se basan en cierta cantidad de dogmas, de forma que pues las discusiones religiosas, especialmente sectarias, pues son discusiones sin mucho ánimo, ¿no? O muchas posibilidades incluso de llegar a algún acuerdo. Son principalmente, pues eso, elementos o diálogos combativos. Esto yo creo que pues se presenta de forma muy clara, ¿no? En el estado político de Estados Unidos. Obviamente Trump ahorita es como pues esta gran figura de pues fragmentación, disenso y otra vez pues fractura política entre liberales y conservadores en el espectro muy limitado, espectro político estadounidense. Y de una otra manera, aunque obviamente Estados Unidos tiene su grado de, vamos a llamarle, excepcionalismo con respecto a política global, pues lo que vive Estados Unidos no es exclusivo de Estados Unidos, y aunque Estados Unidos tal vez lo refleja antes
digamos, este nivel de decadencia democrática se refleja ahí antes o de forma diferente que en el ámbito, no sé, latinoamericano o el ámbito europeo, pues yo creo que lo que se observa ahorita en Estados Unidos es simplemente un adelanto de pues hacia dónde va el devenir político de las democracias de Occidente. Es decir, no podríamos ignorar lo que está pasando en Estados Unidos como una cuestión particular de ese país, sino más bien como una advertencia de pues hacia dónde está decayendo la condición democrática, al menos de democracia institucional, pues alrededor del mundo, ¿no? O del mundo occidental, si lo queremos acotar en ese sentido, ¿no? Obviamente, digo ya, pues es el caso de pues republicanos contra demócratas, que pues es esta distinción entre pues conservadores y liberales. Esto tiene obviamente pues una larga historia, prácticamente desde la creación de Estados Unidos como nación, de esta, vamos a llamar, enemistad entre ambos partidos. Sin embargo, a lo largo de los años, pues la brecha que hay ideológica, vamos a llamarle, entre estas dos instituciones electorales o partidarias, pues he hecho no solo más grande, sino que también un poquito más, vamos a decir, como agria, ¿no? Más difícil de conciliar. Por ahí en algunos estudios referentes a pues cómo ha aumentado la polarización política en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, así como dato, si hiciéramos como una distribución normal de qué tan consistentemente liberal o tan consistentemente republicano se consideran pues cada uno de los estadounidenses, pues digamos esos extremos componían como el 10%, o sea, entre los dos, 3% en la parte liberal, 7% en la parte republicana o conservadora. En el 94, pues el extremo de esa campana era el 10% de la población, y ese extremo pues ha aumentado alrededor al 21% más o menos, según por ahí uno de los estudios pues de este fenómeno en Estados Unidos, ¿no? Otra forma pues digamos, de forma más o menos cuantitativa, ver cómo ha cambiado la condición de polarización. También, ¿no? Si vemos cómo ha cambiado del 94 al 2014, en el 94 alrededor del 64% de los republicanos estaban a la derecha de los demócratas. Y ese porcentaje ha aumentado a 92%, o aumentó a 92% en el 2014, y obviamente pues la tendencia continúa. Igualmente en el otro sentido, ¿no? En el 94 un 70% de los demócratas se ubicaban a la izquierda de los republicanos, y en el 2014 esa cifra aumentó hasta el 94%. De forma que otra vez la condición o al menos autoidentificación ideológica de liberales y conservadores pues se ha hecho mucho más polarizada en el transcurso pues, de esos 10 años, de acuerdo a este estudio de Pew Research. Por ahí podemos poner el enlace en el capítulo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que no es simplemente un tema de percepción. Hay pues obviamente gente que ha estudiado este fenómeno, pero es un fenómeno que está ocurriendo. Ahora, Estados Unidos es un ejemplo. Similar sucede yo creo que aquí en México. Así como allá, digamos, esta parte de polarización, pues ahorita se representa en esa discordia que genera Trump. Lo hemos visto, ¿no? En los días anteriores, con todo el tema del el Capitolio, esta retórica totalmente falsa, ¿no? Del fraude electoral y que las elecciones fueron robadas. Y pues esta, otra vez, ¿no? Como que lucha constante, casi a escalación, al menos mediática, ¿no? De como un posible potencial conflicto de guerra civil. Pues también nosotros en México tenemos parte de eso. Aquí obviamente nuestra figura, también una figura populista, una figura también populista conservadora, es pues la figura obviamente de AMLO, también como presidente. Y en este caso, pues tanto el sector de la población que apoya o apoyaba a AMLO, pues tiene pues una combatividad muy clara con lo que podríamos denominar pues la oposición, que en este caso podría ser el aglomerado completo de partidos
que no están explícitamente pues en el campo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, todo lo que no es Morena, PRI, PAN, Partido Verde, Movimiento Ciudadano incluso, ¿no? O sea, es simplemente ya una aglomeración completa de lo que llamamos la oposición. Entonces platicábamos que, bueno, es este constante luchar, estar pues dialogando, pero de forma, digamos, bastante, o en términos casi casi de enemistad, aunque pudiera argumentarse que es pues un incremento de la participación o el interés político que tiene la gente sobre, pues otra vez, los elementos que conforman una democracia sana. Si vemos en detalle, ¿no? U observamos realmente pues, qué tipo de diálogos, qué tipo de actividad política se da entre pues, estas facciones ideológicas, pues realmente lo que podemos notar es que son discusiones hasta cierto grado muy superficiales y como el término lo mencionaba, ¿no? O sea, bastante sectarias, es decir, discusiones que básicamente pues están centrados en como vamos a llamarle, ciertos dogmas ideológicos o narrativos de cada una de estas facciones políticas, que obviamente no hay una intención, ¿no? de conciliar, llegar a algún acuerdo, cambiar la opinión de nadie, sino es casi como pues una cuestión de casi casi de entretenimiento pues estar constantemente pues enfrentándonos en estos polos distintos. Esto es un fenómeno que prácticamente vivimos día a día, ¿no? O sea, todos los días, y para eso los medios, las redes sociales, pues han hecho también su agosto de toda esta parte. Nos bombardean con noticias, artículos de opinión, eventos, obviamente desde una lectura tanto, digamos, desde la posición oficialista pro AMLO, como desde la lectura pues desde la oposición. Y obviamente en ambas posturas pues no puede haber una reconciliación y es simplemente como un estar tirando golpes de un lado para otro sin realmente meternos mucho a lo que es la sustancia de las controversias políticas. Es decir, el núcleo de estas discusiones pues es la discusión misma, que normalmente pues tiene un nivel de debate muy 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 bajo. Pero hacia el fondo de la situación que se está discutiendo, pues realmente no hay ni un análisis, ni una revisión crítica, ni una intención, ni siquiera, ¿no? De plantear eh, pues alguna condición pues de cambio benéfica, pues ni por un lado ni para el otro. Un ejemplo yo creo que de esto, muy reciente, pues es el tema ahorita de el controversial caso de la liberación o la exoneración, vamos a decir ahorita, de Cienfuegos. Es decir, el caso, ¿no? Que es obviamente un caso de muy alto perfil, que nos debería de estar llevando a un debate muy, muy profundo sobre toda la cuestión de impunidad, la cuestión de el rol del ejército, obviamente el tema de política pública, del tema mismo de poder del Estado, de los temas, digo, ya decíamos, de impunidad, la relación que hay, obviamente el elemento diplomático y la cooperación o falta de cooperación que hay entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Vamos, hay un montón de cosas muy, muy complejas sobre toda esta situación que obviamente no estamos analizando, ¿no? Porque lo que estamos analizando aquí es que, pues en su momento, un espectro pro AMLO, pues defiende, digamos, ciegamente la actitud audaz, entre comillas, vamos a decir, del presidente, mientras que por otro lado, pues la oposición, sin importar nada de lo que discutíamos anteriormente, pues simplemente critica de forma superficial pues la liberación de este pues presunto criminal. Y si fuera al revés, ¿no? O sea, si el gobierno de AMLO, el Estado en general, ¿no? Si hubiera llevado un juicio que hubiera desencadenado en el encarcelamiento de Cienfuegos, muy posiblemente también, pues otra vez estaríamos festejando ese encarcelamiento, pero no como pues una victoria sobre la impunidad, sino como una victoria otra vez de la figura de AMLO, ¿no? como elemento populista, y la oposición
lo vería como un fracaso, independientemente de pues las cuestiones positivas que pudiera tener el que sí se haya impartido cierto nivel de justicia en un caso como este. Entonces, esto es solo un ejemplo, pero básicamente en ese nivel no se mantiene todo el debate nacional de cualquier tema. Es decir, el tema todo se explora de qué tanto le beneficia o qué tanto le impacta a la imagen de AMLO, tanto desde la trinchera de los que son pro AMLO como desde la trinchera de la oposición. Entonces, es obviamente pues una activación política así muy constante, muy cotidiana. Hay una discusión otra vez que antes tal vez no se tenía en grupos de familiares, amigos, en la oficina, pero son discusiones totalmente vacías, donde realmente los problemas o los retos políticos que enfrentamos como nación pues están muy abajo en la lista de prioridades de discusión, y ni un sector como el otro pues ofrece ningún tipo de solución o diálogo conjunto que pudiera ayudar a poner algo de luz sobre esos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, aquí enumeré, ¿no?, algunas de las características tal vez que estamos viviendo en este momento de polarización, con la intención de ver si, pues, así como las identifico yo, pues las identifican también ustedes, ¿no? Hizo notas, ahora sí, pues como diagnóstico, algunas otra vez de percepción, otras pues complementadas con algunos de estos estudios, pero una cosa que por ejemplo a mí me llama la atención es que, especialmente esto en México, ¿no? Pero creo que también pasa en Europa, ahorita vamos a hablar de algunos autores que lo tratan de explicar, pero conforme las fuerzas y actores políticos reducen tal vez su espectro ideológico, como que la enemistad entre los rivales políticos pareciera más fuerte. O sea, son cosas que parecerían que tendrían que ir en contra. Sin embargo, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en México, ¿no? O sea, realmente ya no hay mucha distinción ideológicamente fuerte o dura en los partidos políticos que operan nuestra política electoral. Sin embargo, aunque están en el espectro político más cerca, o incluso a veces son casi indistinguibles, ya lo veíamos aquí en su momento, pues el PRD, ahorita pues con estas alianzas de PRI, PAN, PRD, todo mundo, o sea, ya no existe como realmente una división ideológica entre ninguno de los partidos. eh, y sin embargo, se presentan como si sí la existiera, como si sí hubiera, y como si fuera una brecha ideológica insondiable, ¿no? O sea, extremadamente fuerte, que no puede conciliarse, y sin embargo no lo es. Pero a pesar de eso, bueno, la rivalidad política se antoja o se siente o se percibe como ideológicamente mucho más crítica, ¿no? Ya hablábamos, ¿no?, de cómo, pues si en años anteriores o en décadas anteriores, una de las principales preocupaciones democráticas era el tema de la apatía, pues ahora esta apatía se transforma como en temas de combatividad. Sin embargo, en el fondo, yo argumentaría, pues la participación política, así como en su momento era apática y despolitizada, esta aparente combatividad muy emotiva, pues sigue siendo al final un reflejo todavía incluso más negativo de la cultura de despolitización. Ahorita vamos a hablar un poquito también de ese tema, ¿no? Ya decíamos, ¿no?, los debates políticos pues operan en una superficie, en la superficie mediática de donde surgen. ¿Quiénes son los principales articuladores de los debates o discursos políticos actuales? Más que los políticos mismos, son los medios de comunicación, ahorita potenciados por el rol de las redes sociales, ¿no? Las dinámicas de los debates obviamente se vuelven efímeras como las mismas publicaciones en las redes sociales que los generan. Es decir, cualquier tema, por más crítico o importante que pareciera, pues al cabo de 1 o 2 semanas es un tema que va a estar ya superado, ¿no? Va a haber quedado atrás y simplemente se va a recordar como pues, algún elemento anecdótico. Sí, obviamente contribuye tanto a la postura o retórica ideológica de pues cualquiera de los bandos, ¿no? Entonces, el tema de Cienfuegos, hay que ver cuánto dura. Yo creo que no va a durar más de 2 o 3 semanas, cuando pues ya estemos otra vez hablando de alguna otra estupidez, que simplemente estemos utilizando nuevamente para llevar armas a la arena de combate político mediático en las redes, en el Facebook, en el Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente lo que esto a nivel muy personal a mí me indica es que estamos viviendo pues como eh,
crisis, ¿no? Obviamente esto es tanto causa como consecuencia, vamos a llamarlo, ¿no? Pero hay como una especie de crisis de interpretación del mundo. Es decir, obviamente todo esto se relaciona con algo que ya habíamos hablado también de la política del espectáculo. Ahorita vamos a meternos más en esa parte. Pero el estar constantemente discutiendo en este ánimo de solo discutir por discutir, ¿no? Por plantear como estas identidades políticas inamovibles en las que la intención es simplemente pues estrellarnos con nuestro contraparte ideológica. Digamos que incluso los temas que discutimos que pueden o no estar referenciados a algo real, pues esa realidad como ya como que se borra, se vuelve inexistente. Es decir, las noticias falsas son un ejemplo de este tema. O sea, la noticia falsa, independientemente de si es falsa o verdadera, ya no importa, ¿no? Porque el referente a lo real ya no importa. O sea, lo que importa es el sentido de la retórica que da esa noticia que nos permite seguir discutiendo, ¿no? Que nos permite seguir enfrentándonos. En ese sentido podría decir que pues, la noticia falsa es más prevaleciente que la verdad misma, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Usando otra vez el lenguaje muy pues, de Baudrillard, pues son discusiones hiperreales. Son discusiones que ya no referencian nada propio en la realidad, pero a la vez son más reales que la realidad misma, ¿no? Porque el debate se centra en esas condiciones, sean reales o falsas, pero pues ya son como quien dice significantes vacíos, que no tienen una liga con las complejidades de la realidad y la materialidad, donde antes se ubicaba pues tal vez la política en la que nos interesaba participar, ¿no? Porque había pues una intención de cambiar algo en la realidad. Y esa intención, pues ahorita, digamos, estaría perdida. Entonces, eh, esas son, digamos, algunas de las características que yo identifico en este momento de polarización. Y obviamente, pues este tema de polarización, pues no se da de la noche a la mañana. Tiene ya cierta cantidad de tiempo construyéndose. Y obviamente, como muchos de los problemas de este tipo, pues es una problemática compleja, ¿no? Es decir, no hay una sola causa. Por decir, no es que Trump haya creado la polarización, Trump es un síntoma principal de este tema de polarización. Mismo caso con AMLO. AMLO no vino a crear aquí esa división ideológica, o sea, él simplemente la aprovechó de forma muy similar a como lo hizo Trump. Entonces, el proceso de polarización tiene que ver con el proceso de despolitización misma, que ahorita vamos a platicar, y pues hay varias causas, digamos, posibles que explican esta parte. Una, y esta sí yo creo que es muy eminente, es el rol de las redes sociales en la polarización y el rol también de los mismos medios de comunicación en esta parte. Ahora, no sé si en ese sentido esto sea como una causa, pero sí un catalizador importante. Es decir, si hace 5 o 10 años ya veíamos un advenimiento de esta cuestión polarizante, las redes sociales principalmente pues vinieron a acelerar de forma exponencial ese fenómeno. ¿Por qué? Por la misma mecánica de negocio en la que las redes sociales operan, mismo al tema de los medios de comunicación. Las redes sociales, por ejemplo, ahorita la mayoría están optimizadas con base en cómo pues, sus algoritmos nos mantienen pegados en esa red, interactuando con la red, digamos, involucrándonos con lo que ahí sucede, dando clic, comentando, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues pocas cosas tal vez más atractivas para estar, pues ahora sí, interactuando con las redes sociales que las controversias políticas. Entonces, en ese sentido, y además, pues obviamente para que esto sea más efectivo, pues los algoritmos de las mismas redes sociales pues nos emburbujan en esta especie como de bóvedas ideológicas en donde pues obviamente nosotros preferimos interactuar con las cosas con las que estamos a favor, ¿no? O sea, normalmente vamos a dar clic a los artículos que queremos leer, que tengan que ver o validen pues un poquito la visión que tenemos sobre el mundo. Entonces las redes sociales han acelerado mucho esta cuestión, yo creo que ese es un hecho, y han contribuido, ¿no? También a pues fragilizar el concepto de verdad, el concepto de realidad,
y en ese sentido pues contribuyen a esta crisis como de interpretación del mundo, ¿no? De la que hablábamos hace un momento. Y al final, ¿no? O sea, cuando nosotros participamos en una especie de debate de este tipo en las redes sociales, pues no nos interesa, o más bien lo único que nos interesa es tener la razón sobre pues nuestra propia concepción del mundo, ¿no? Antes de realmente pues estar construyendo o solucionando algún tipo de problema político, ¿no? O sea, el tener la razón se vuelve como el impulso principal de la discusión política, lo cual obviamente pues es contraintuitivo porque pues es cada vez más difícil tener la razón en un mundo que es cada vez más complejo y difícil de interpretar. Sin embargo, bueno, pues sigue siendo el intento y la gran motivación. Obviamente, el tema de la desigualdad económica principalmente pues la misma naturaleza precaria del presente, pues también generan cierto nivel de desilusión política, cierto nivel de decepción, obviamente, con el sistema, y cierto nivel también, pues, vamos a decir, como rencor sí, sí, como una especie de sentimiento negativo hacia quienes nosotros percibimos, pues, son los culpables de toda esa parte de la desigualdad. Obviamente, cómo identificamos a esos culpables y quiénes son los destinatarios de nuestro resentimiento, pues tiene que ver otra vez pues a quién escuchamos en la arena política. Y ambos extremos, ¿no? En Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, pues van a dibujar siempre tal vez retóricas o villanos distintos que van a aprovechar o van a tratar de aprovechar pues ese resentimiento que al ser pues una sociedad más desigual, más precaria, pues va a ser como quien dice un campo de cultivo para generar como pues esta reacción política violenta. Otro fenómeno, ¿no? Que yo creo que también ha contribuido mucho en esta parte es la prevalecencia del tema de política de identidad, que obviamente política de identidad pues pues son digamos activares políticos principalmente asociados con la izquierda, pero que han sido tan exitosos como quien dicen en fragmentar la condición individual y obviamente empujarnos hacia ciertas nociones esencialistas de lo que representamos, ¿no? Como subgrupos, ya sea grupos minoritarios en temas de sexualidad, en temas de raza, en temas históricos y en los mismos temas políticos. Aunque obviamente pues la intención original o conceptual de las políticas de identidad pues era realmente dibujar pues esta interseccionalidad de ejes de opresión, pues también es algo que ha fragmentado otra vez la condición colectiva y ha sido tan efectivo en ese sentido, tan efectivo en ese sentido, que obviamente pues no solo la izquierda lo toma, sino que la derecha también pues se ha apropiado de ciertas condiciones identitarias, obviamente reaccionarias, que pues por la misma noción de identidad como constructo esencialista, pues hacen que las discusiones políticas sean pues mucho más difíciles de sostener sin pues tener otra vez un choque directo de identidades y de ideologías, ¿no? Obviamente, y esto es especialmente cierto, yo creo que en Estados Unidos también, aquí hasta cierto punto, pues hay una serie ya de tradición antiintelectualista que hay en todo lo relacionado con los mecanismos pues, políticos o técnicos incluso sobre los que operamos, ¿no? Entonces hay una desconfianza, yo creo que justificada, otra vez sobre lo que se consideran las autoridades, y en ese sentido, pues hay como una negación a escuchar a estas autoridades, a cualquier denominado o autodenominado experto, y obviamente a también, pues, ignorar por completo a lo que podría llamarse, pues, los intelectuales, que sí, es claro que en la actualidad pues tienen un rol
tal vez mucho más mercantil que en épocas anteriores. Y pues es muy difícil, o resulta muy difícil pues identificar quién realmente está comunicando o tratando de dibujar ideas que nos permitan tener nuevamente pues un mejor entendimiento de la realidad política, y quien simplemente pues está tratando de construir sobre las mismas narrativas que nos mantienen como pues en estas burbujas ideológicas, ¿no? Un fenómeno muy típico, muy relacionado obviamente con el tema de polarización, por ejemplo, son las teorías de conspiración, que aunque siempre han estado presentes, pues sí, también yo creo que ha habido un incremento en cómo estas políticas, perdón, teorías de conspiración se utilizan para tratar de explicar y construir otra vez una historia del mundo, ¿no? Normalmente pues asociamos las teorías de conspiración con la gente ignorante, la gente que reaccionaria, que no lee, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, eh, como comentaba por ahí James Bridle en su libro de New Dark Ages, referente a la tecnología y el final del futuro, eh, él comentaba que el término de teoría de conspiración pues tiene que ver más con la relación de la gente que tiene, la relación que la gente tiene con el poder, que con la relación que la gente tiene con la verdad. Entonces, aunque obviamente, pues sí, tendemos a asociar la gente que cree teorías de conspiración con pues, términos de ignorancia, eh, más que todo la gente que cree en teorías de conspiración, otra vez volvemos al tema de la desigualdad y la precarización, son gente que está en posiciones, pues otra vez muy marginales y muy ajenas al poder. De forma que la teoría de conspiración permite racionalizar o imaginar, ¿no? Ese poder, que obviamente no se tiene. James Reed decía, esos son el recurso más extremo de los que no tienen poder, imaginando cómo sería ser poderoso. Entonces, si lo vemos de esa manera, pues obviamente se entiende de forma distinta por qué se crean esos mitos y por qué se aceptan y qué dinámicas juegan otra vez en el papel pues, de estos sectores precarizados que prefieren creer como en estas historias que pues otra vez en estos expertos de los que ya hablamos que hay mucha desconfianza. Entonces, todos esos elementos, antiintelectualismo, el negocio de los medios, el catalizador de las redes sociales, los mismos temas de desigualdad y precarización, el abuso, digamos, político de las mismas políticas de identidad, eh, pues van generando en conjunto pues este creciente nivel de polarización política, ¿no? Obviamente en ese sentido, pues también podríamos decir, bueno, pero pues todo esto tiene que ver también con una desconfianza de la política misma. Es decir, normalmente todas estas cosas que mencionamos tienen que ver o se identifican también con los populismos que ahorita son pues tan emblemáticos del estado político actual. De forma que al mismo tiempo, y aquí está esa como tensión un poquito paradójica, pues hay nuevamente otra vez una reactivación como del debate político, orientado otra vez hacia pues estos populistas que se, se colocan a ellos mismos por fuera, ¿no? del aparato político mismo, y la condición también del aumento de la apatía y la indiferencia sobre los elementos democráticos en sí. Entonces, coinciden, como quien dice, ambos caminos. De forma que al mismo tiempo, ¿no? los partidos políticos están obsoletos, o se antojan obsoletos, o se perciben como obsoletos, pero al mismo tiempo, a través de los partidos, se siguen consolidando pues como estas figuras populistas que se declaran por fuera de los partidos, ¿no? Entonces hay como una operación de los partidos políticos que sigue ahí y que nos permite identificarnos todavía con diferentes extremos de la política, pero los mismos partidos están obligados como que a presentarse por fuera de esa misma cúpula institucional. Y los ejemplos son claros. Trump nuevamente, AMLO, aquí específicamente en Nuevo León el Bronco, que operan como esa dualidad, esa tensión,
de forma muy, muy efectiva. Y al final, pues de una otra manera, generan una política todavía electoral partidista, pero con la retórica de estar a los márgenes de estas mismas instituciones. Em, Hay por ahí un libro muy interesante que sí quería aquí pues así retomar, que es el libro de el autor Peter Mayer. Se deletrea el apellido para quien lo quiera buscar, Mair, que se llama Gobernando el Vacío. Y lo que hacía aquí Peter Mayer en este libro era pues analizar precisamente pues estas tensiones aparentemente paradójicas para tratar de entender pues este fenómeno que le llamaba como pues el vaciado de la democracia, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? O sea, las instituciones políticas pues ahorita gobiernan un vacío y la democracia está pues ahora sí que totalmente vaciada, ¿no? Em, y ahí obviamente pues habla de muchos temas. Empieza a analizar, ¿no? Cómo pues poco a poco el votante se ha vuelto, conforme han pasado los años, pues como un votante desleal, contingente, desestructurado y volátil, ¿no? Es decir, que puede oscilar un día un partido y en otro día el otro. Los partidos obviamente, como hablábamos, pues su influencia ha bajado dramáticamente. Sin embargo, pues los líderes populistas que operan sobre estos partidos, pues su influencia ha crecido pues en la misma proporción. Hablaba de él en su momento pues, de una creciente indiferencia a lo largo de los años en la política, digo, él analiza principalmente la política europea, pero obviamente pues tiene muchos paralelos con la política global. Y una de las cosas, y esto es interesante también, tiene que ver con lo que hablamos del antiintelectualismo. Mucho de la creciente indiferencia sobre los sistemas políticos actuales tiene que ver con algo que empezó a suceder por ahí en los 70s, en los 80s, que se empezó a tecnificar, vamos a decir, los marcos operacionales del gobierno. Es decir, hubo un momento en el que, tanto práctica como retóricamente, se indicaba que, o se veía que realmente ya en las decisiones políticas, pues se requerían más expertos, ¿no? Que operadores políticos. Entonces, si el operador político ya no está haciendo política y realmente quienes están definiendo los marcos en cómo funciona la sociedad, pues son pues, ciertos expertos, ya sea pues urbanistas, economistas, científicos, ¿no? Etcétera, etcétera, pues obviamente eso genera una indiferencia al percibir que pues la clase política ya no es necesaria, ¿no? O no que no sea necesaria, pero es secundaria ya a los temas, digamos, técnicos de operación del gobierno. Es decir, se trató, ¿no? Y eso fue obviamente tiene que ver mucho con eh, la ideología digamos, tecnificar mucho de la administración social pues de los estados, por ahí en los 70s, en los 80s, pues hizo que los debates políticos empezaran a transformar en debates técnicos, ¿no? Sobre una asumida neutralidad política. Es precisamente en estos años cuando se consolida pues la hegemonía obviamente del capital y el político tradicional como tal, digamos, empieza a desaparecer o tiende a desaparecer, ¿no? Peter May también habla sobre, pues, digamos, la existencia de instituciones no democráticas que, como quiera, operan sobre la misma gestión de los estados, tanto locales como nacionales. Que eso, pues, aúna a que haya una desconfianza, una indiferencia sobre los mecanismos políticos. Es decir, tienes instituciones como la Unión Europea misma, obviamente pues el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, todas estas organizaciones que obviamente no son democráticas, no es posible articularlas o modificarlas o influirlas desde un proceso democrático y poco a poco, ¿no? Alrededor del mundo, pues estas instituciones no democráticas tienen mucho más peso sobre políticas públicas a nivel tanto local como nacional, ¿no? Entonces, obviamente eso
pues desmotiva a la participación política general. Sin embargo, notaba él otra vez en esta condición paradójica que había mucha, digamos, a pesar del desinterés, la participación a la hora de votar en las elecciones iba en aumento, ¿no? Es decir, uno esperaría que si hay esta apatía o este desinterés, pues se reflejara en las urnas. Sin embargo, había como una especie, digamos, de contradicción en la que el desinterés pues, no convencía de la inutilidad de la política electoral. Y ya sea que esta pues se percibiera como pues casi ya una expresión mecánica pues periódica para legitimar otra vez la existencia de los partidos y estas mismas instituciones democráticas, pero pues digamos la gente seguía acercándose a votar. Y no precisamente acercándose a las urnas a anular su voto, a hacer algún tipo de protesta, sino pues tal cual a seguir votando, ¿no? Obviamente, pues también este autor empieza a notar cómo pues, la política se empieza a volver adversarial y tiene que ver, y aquí es donde hay una liga, ¿no? O sea, el que se fuera perdiendo interés por estos temas que decíamos, ¿no? En la política tradicional, pues se busca entonces tratar de reavivar esa participación, pero pues en ese momento la política empieza a competir otra vez literalmente con todo lo demás en términos de entretenimiento. Entonces la política se empieza a ubicar o se empieza a interpretar a sí misma como competencia en el ámbito del espectáculo y en ese sentido pues ayuda que sea adversarial, ayuda que sea como una pelea, porque se vuelve entonces, y ustedes si ven algún debate reciente, especialmente por ejemplo en Estados Unidos, pues es como si fuera casi un show deportivo, ¿no? Un reality show. ¿Por qué? Porque la política se vio obligada a competir como que en los términos mismos de los medios espectaculares. Y esto obviamente tiene que ver, otra vez, con todo este fenómeno de los 70s y los 80s, con esa política de la despolitización. Sin embargo, pues todo esto, o sea, ¿por qué la política como que quería seguirse manteniendo relevante? Porque al final, pues la política electoral legitimiza al grupo que tiene ahorita el poder, ¿no? Entonces, esta estrategia para generar interés, pues es una estrategia también para generar legitimidad. Entonces, bueno, obviamente, ¿no? También todos los temas de globalización a partir de entonces, pues limitan mucho la autonomía doméstica y es lo que decíamos, eso obliga o hace que el espectro de maniobra de los partidos políticos sea mucho menor, ¿no? Y en ese sentido, pues al ser la influencia o la maniobra de los partidos políticos menor, pues también sus posturas comunes se reducen. Como quien dice, también ellos empiezan en este sentido de tratar de apelar a la mayor parte del público que se pueda para ganar los votos, pues empiezan como a comodificarse, ¿no? Como a hacerse pues, productos, marcas, que eso lo vemos ahorita de forma muy clara, ¿no? Con la intención de tratar de atrapar a todo el universo del electorado. Entonces, incluso, y esto es interesante, si digamos, hay poca diferencia, incluso hubiera poca diferencia entre los partidos, pues como se vuelven estas marcas, ¿no? Y empiezan a tratar de presentarse y operar como marcas, pues incluso ya en la arena política, ya a operar la condición del Estado, del gobierno mismo, pues entre los mismos partidos pues se bloquean en estas pocas posiciones o esta poca maniobra. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando a través de una política de confrontación. Entonces, obviamente lo que sufre ahí es el potencial de cambio, ¿no? O sea, estamos hablando de partidos más genéricos, partidos con menos rango de maniobra y partidos que incluso a la hora de llegar al poder tienen mucho más complicada su labor de actuar porque la única función del otro partido político de oposición es bloquear lo que tú hagas, ¿no? Más allá de si eso va en favor o en contra del bien común. Entonces, nuevamente, ¿no? Empezamos a ver estas tensiones contradictorias que no son coincidencia, pero que vienen arrastrándose no de 1 o 2 años atrás, ¿no? O sea, estamos hablando desde pues, los 70, los 80 que empieza a generarse todo este camino que nos lleva ahorita hasta este punto actual de polarización tan crítico, ¿no? Obviamente, en estas circunstancias, pues también la división de izquierda y derecha pues empieza a perder sentido, ¿no? Entonces se pierde la lectura ideológica y al mismo tiempo
estas lecturas de izquierda y derecha que antes nos permitían otra vez ubicarnos cognitivamente en el presente y nos permitían pues dibujar una interpretación, aunque fuera parcial o sesgada de la realidad, pero nos daban como que líneas para interpretar esa realidad, pues esas, digamos, sentidos ideológicos se pierden, se pierde esa lectura, se van perdiendo los campos interpretativos y se van perdiendo también los campos de significado. De forma que, pues, empieza a pasar esto, ¿no? Los significantes políticos empiezan a flotar, empiezan a despegarse de la realidad, ¿no? Empiezan a perder conexión, empiezan a perder esa liga, ese encadenamiento a temas reales y se vuelven casi casi pues autorreferentes. Mucho de los discursos políticos actuales surgen realmente de una repetición ya desligada, ¿no?, de la realidad, que es simplemente autorreferenciante de lo que esperamos, ¿no?, que ya sea la oposición o los demócratas o los conservadores o los republicanos. O sea, simplemente ellos, como quien dice, escupen la retórica que se espera que representen como identidad política, más que como cualquier liga sí, 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 o sea, cualquier enlace con una realidad tangible, ¿no? Flotan otra vez los significantes políticos. Otra condición, ¿no?, que apuntaba también en este libro de Gobernando el Vacío, es que pues, los partidos también pues poco a poco, ¿no?, fruto de muchas de estas condiciones, pues se han vuelto más que como esos intermediarios que había entre la voluntad popular y la operación gubernamental. Pues los partidos se vuelven ya más como actores del Estado mismo que actores civiles. Es decir, ya están más del lado de la institución gubernamental que de la voluntad democrática, ¿no?, que en teoría representaban. Es decir, ya se vuelve más complicado, ¿no? Y en ese mismo sentido, al ir perdiendo ellos esta legitimidad, porque pues, realmente otra vez también se desconectan de esa condición de representación, pues generan también este tipo de apatía. Y esto tiene que ver también pues, que los partidos empiezan a depender más de las instituciones gubernamentales que de las voluntades sociales o civiles. Es decir, su financiamiento, su operación, su continuidad, pues depende más de su relación con el Estado y las élites, ¿no?, que con, pues otra vez, lo que ellos pudieran representar de la población en general. Se vuelven, pues nuevamente, ¿no?, volviendo al tema de la operación técnica de la política, se vuelven más operadores que representantes de una voluntad política. Y en ese sentido eso ayuda también a que se potencialice entonces la carga retórica de esos populistas que se declaran ellos mismos como actores exteriores, ¿no?, a toda esta estructura política pues ya tan anticuada, tan gigantesca, tan lenta, tan burocrática, ¿no? Entonces, como ven, realmente pues existe una buena serie de complejidad en todo lo que implica el tema de polarización, y tiene que ver el tema de polarización con el proceso de despolitización que se origina en la década de los 70 y los 80 y con todas estas lecturas, ¿no?, que hacía Peter Maher en su libro de Gobernando el Vacío. Es decir, estas tensiones aparentemente contradictorias pues obviamente se van retroalimentando y han hecho, otra vez con el catalizador de la desigualdad, el catalizador de las redes sociales, el catalizador de la operación irresponsable, ¿no?, de los medios de comunicación, obviamente todos los intereses que sirven esos mismos medios que se benefician de todo este tema, pues hacen que lleguemos a este punto en donde obviamente pues esta polarización hace que pues tengamos un elemento político muy combativo, pero otra vez a un nivel totalmente superficial, totalmente desconectado, totalmente espectacular, que básicamente pues nos posicionan en este momento histórico en el que el cambio parece, tanto en el imaginario como en la operación, totalmente imposible. Obviamente, pues eso tiene muchos riesgos, ¿no? Y los riesgos de que continúe esta tendencia, pues no son menores. Primero, la polarización
apática, vamos a llamarle, ¿no? Que como esta combinación de indiferencia y a la vez de la gran importancia que nos genera participar en estos debates políticos superficiales, quiebra los lazos comunitarios o tiene potencial de quebrar los lazos comunitarios. Es decir, muchos de los conflictos que son, pues, un poquito ya decíamos superficiales, son incluso ilusorios, pero resultan suficientes para incluso empezar a quebrar cierta cantidad de lazos afectivos. Es decir, la identidad política que nos hemos generado, otra vez con el tema de política de identidad, ¿no? Se vuelve ahorita en este periodo como de gran incertidumbre, en donde detectamos pues esta gran falta de control individual, donde no nos parece que no tenemos agencia sobre nada de nuestra vida misma, de forma que lo poco que nos queda controlar pues es nuestra identidad política. Entonces nuestra identidad política, aunque superficial, se vuelve importantísima. Y donde esa identidad política se vea retada, ¿no? Aunque sea por un amigo o un familiar muy cercano, pues preferimos quebrar ese lazo familiar y afectivo, comunitario, que poner en riesgo ese poco fragmento de control que sentimos tener sobre nuestra propia individualidad. Obviamente, ¿no? Al empezar a observar pues, esos conflictos políticos como conflictos políticos de vida o muerte, a pesar de su nivel muy superficial, pues al ser algo de vida o muerte, pues todo está permitido, ¿no? Digamos, no podemos, a pesar de que muchos de estos temas no tienen resolución y no va a encontrar resolución, ¿no? En el aparato político institucional, o sea, los temas que son verdaderamente de vida o muerte, que sí hay temas políticos de vida o muerte, pero esos temas no los interpretamos como importantes o posibles, y los temas superficiales de los que hablábamos sí los vemos otra vez al ser de vida o muerte porque reta nuestra misma identidad. Entonces en ese sentido pues no hay un precio nunca lo suficientemente alto a pagar para evitar que el contrario llegue al poder. Y ese contrario otra vez pone en riesgo de vida o muerte nuestra identidad política asumida como pues, nuestra existencia misma, ¿no? Entonces, al final, pues el juego político se continúa transformando en una especie de teatro, en una especie de simulación, que tal vez ya lo era antes, ¿no? Pero ahora, pues es una simulación que tiene, eh, pues, otra vez una consecuencia política real totalmente irrelevante. Es decir, estamos simplemente enfrascados como una especie de espectáculo, que el espectáculo se legitimiza a sí mismo, pero el cambio, el potencial de cambio, pues sigue estando totalmente fuera de pues, nuestro alcance. Que es lo mismo, también lo hablábamos cuando hablamos de Biden y Trump en un capítulo anterior, pues de esta como política del no cambio. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Pues renunciamos entonces, como quien dice, a la inevitabilidad del poder político institucional como la última alternativa de recoger, pues en este caso ya las migajas de una vida digna, sin plantear obviamente o descontinuando la pérdida de incentivo de apropiarnos nosotros o entendernos nosotros, tanto en lo individual como en lo colectivo, como elementos de agencia y poder político comunitario, social y civil. Entonces, estas consecuencias pues no son menores, ¿no? Y se retroalimentan a sí mismas, poco a poco. Ahora bien, ¿no? Como siempre, parece que estamos cerrando en una nota bastante desmotivadora. ¿Qué alternativas tenemos para contrarrestar pues este camino que ya vimos, pues todo lo que involucra y hacia dónde nos lleva? Y las alternativas, digo, no son pocas, pero tampoco son sencillas. Obviamente, la condición de diálogo, ¿no? Un diálogo genuino, político, cercano, constante, nos tendría que permitir ver más allá como de estas, digamos, discordias políticas superficiales. Pero dices, bueno, ¿en qué momento puedo lograr entablar ese diálogo si ya hablábamos que pues, la misma polarización quiebra los lazos afectivos, los lazos comunitarios y no nos permite ni siquiera discutirlo, ¿no? Entonces, es importante pues tratar de crear
espacios de diálogo que traten al menos de estar desligados como de la política institucional, la política electoral, y que retomen la posibilidad de hablar de la política otra vez comunitaria, social o civil, en donde sí están los problemas que tenemos que anclar o problemas anclados a la materialidad de lo real, ¿no? Es decir, hay que hablar, por ejemplo, no sé, con los vecinos, ¿no? De las problemáticas reales sobre nuestra inmediatez, al menos como punto de partida. Después de ahí, pues bueno, ya puede empezar a gestionarse o generarse pues un diálogo mucho más profundo de las realidades políticas actuales. En ese sentido, otro tema muy importante con respecto a esto es entender que lo político va mucho más allá de lo electoral. Todos estos fenómenos, ¿no? Pues otra vez se concentran en la política electoral, la democracia entendida como simplemente ir el día de las elecciones y votar por el candidato menos peor. Y es importante entonces entender que esa concepción de lo político es una concepción muy mínima y muy reducida, que precisamente en esa reducción, ¿no? Está como que acotada para que no podamos nosotros, pues otra vez, establecer ninguna cosa que realmente cambie el operar pues de nuestras ciudades, de nuestros gobiernos, ¿no? De nuestros países. Si obviamente operamos siempre en esa jaulita pequeña de la política electoral, pues pocas cosas se van a poder cumplir a través de ahí, a pesar de que la combatividad ahí en ese círculo sea muy intensa. Entonces, es importante entender, bueno, cómo lo político, ¿no? Está más allá de la política. Y lo político es pues un rango mucho más ambicioso, ¿no? que simplemente votar el día de las elecciones. En ese sentido, también hay que entender entonces cuál es la agencia colectiva que tenemos en las dimensiones locales, ¿no? Otra vez, los temas vecinales son como ese primer paso. Obviamente no nos podemos quedar ahí, y no es, digamos, la acción directa vecinal de pequeñas comunidades, pues un marco que puede escalarse a niveles institucionales de naciones o continentes enteros, ¿no? Es difícil hacer ese salto, ese planteamiento, pero en esos ejercicios vecinales o comunitarios podemos entender que realmente sí hay un potencial de agencia colectiva que nos puede permitir desligarnos un poquito del poder real o simulado o entendido de los que están sentados ahora sí que en las sillas presidenciales. Es decir, no ignorar obviamente la influencia que los actores políticos tienen actualmente sobre nuestra vida, pero tampoco entenderla como una influencia totalizadora, porque no lo es, ¿no? Y hay espacios en donde, independientemente de lo que quiera hacer AMLO, yo me puedo organizar comunitariamente y hacer cosas distintas. Hasta cierto nivel también, ¿no? O sea, tiene sus límites. Obviamente hay que ser muy escépticos respecto al poder, ¿no? Porque de otra manera, cuando nos enfrascamos en estas discusiones polarizantes y sectarias de política, por ejemplo, partidista, pues realmente lo que estamos haciendo es simplemente trabajando para el poder o no cuestionando el poder. Es decir, todos los días que nos levantamos y vemos las miles de noticias de Twitter, ¿no? Que los medios masivos de comunicación colocan ahí, y esas noticias dictaminan lo que estamos pensando, la agenda del día, ¿no? Y lo que vamos a discutir, pues entonces nuevamente estamos nosotros operándole al poder todas estas mismas circunstancias. Entonces tenemos que ser muy escépticos de lo que el poder, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, considera que es lo que tendríamos que estar discutiendo. Porque yo diría que mucho de lo que está ahí realmente no es lo que tenemos que estar discutiendo, sino muchas otras problemáticas a un nivel mucho más profundo y que obviamente pues no son noticias y no van a generar artículos y no van a generar tendencia en redes sociales, al menos no ahorita. Sí, yo creo que tiene que haber obviamente un elemento de regulación en las redes sociales, otra vez entendiendo las redes sociales como el principal catalizador de estos temas de polarización. Europa ya lo está haciendo, y yo creo que sí tiene que haber una especie de enfrentamiento regulatorio, ¿no? Que permita pues desarticular un poquito como que esta influencia negativa que tienen las redes sociales sobre la democracia. Y que lo vimos directamente en el caso de Trump, ¿no? Mucho del hecho de por qué Trump llegó al poder es por las mismas condiciones irrestrictas
de las redes sociales y sus algoritmos, que obviamente operan con una lógica de negocio que no está en ningún momento pues alineada con los valores democráticos que en teoría serían los ideales, vamos a decir entre comillas, ¿no? Para pues, las democracias occidentales. Ahora, regular las redes sociales no significa que ellas se regulen a ellas mismas, ¿no? Porque también es un discurso muy típico que pues tanto Facebook como Twitter, como la red social que ustedes quieran, que simplemente a través del solucionismo y los algoritmos que ellos mismos van a generar, ellos van a garantizar los valores democráticos. Obviamente, pues siendo juez y parte de ese mismo dilema. Y al final, y tal vez lo más complejo es sí entender que lo que está aquí en juego, pues es también la interpretación de la realidad misma, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? Como el retomar los espacios epistémicos de entendimiento y que la polarización al mismo tiempo, ¿no? que nos envuelve en estos debates totalmente relevantes e inofensivos, al estar estos debates o ser pues, estos como significantes que flotan, ¿no? Hiperreales, que no tienen referencia absoluta con el campo de lo material, pues lo que está pasando hoy es que también estamos perdiendo la capacidad de interpretar la realidad misma y en ese sentido pues estamos perdiendo el campo de batalla de apropiarnos pues, de los diferentes campos interpretativos que otra vez nos permitan realmente entender las complejidades de nuestra realidad actual. Entonces, todas estas alternativas tienen que ver al final con mantener o tratar de mantener pues, nuestra capacidad de interpretar el mundo. Y entonces, por ello, con ello, poder tener diálogos políticos que no pues, estén limitados en esta pequeña burbuja de constante polarización. Pues bueno, hay una disculpa si de repente se puso confuso el tema. Yo creo que es un tema complejo, ¿no? Es un tema que tiene muchas aristas. Hay mucho por donde explorar. Si les interesa obviamente los temas de polarización, nuevamente les recomendaría que leyeran a este autor, Peter Mayer, Gobernando el Vacío, Ruling the Void, en inglés. Yo creo que es un buen punto de partida. Ya habíamos mencionado, ¿no? El tema del dilema de las redes sociales, de un documental con áreas de oportunidad, pero yo creo que también tiene cosas importantes que decir en cuanto a lo que hablamos de las redes sociales como catalizador de la polarización. Hay muchos estudios de cómo se ha abierto la brecha polarizante en Estados Unidos, ¿no? Vamos a tratar de poner algunos en la descripción de este episodio. Pero en fin, digo, hay que estar, yo creo que pues constantemente siendo muy críticos, ¿no? de cuál es nuestra participación en todo el esquema de política electoral y tratar de pues, ser un poquito más conciliadores. Obviamente en la parte de conciliación no significa que simplemente tomemos una postura tibia, centrista y minimicemos también pues el advenimiento de los extremismos políticos como lo estamos viendo por ejemplo en Estados Unidos, pero hay que entender también o aprender a distinguir dónde está como que esa parte de realmente un debate político inconsecuente, potenciado por este fenómeno de polarización, y dónde sí está el debate político que tenemos que ser muy firmes para no tolerar obviamente pues extremos ideológicos como pues todo este advenimiento protofascista que amenaza con transformar las democracias como las conocemos, ¿no? El concepto de democracia también es un concepto altamente controversial, altamente cuestionable y que podríamos analizar pues en otro episodio para pues digo enterarnos también que ese imaginario conceptual que representa y llevado a sus últimas consecuencias dónde se ubicaría. Pero bueno, ese tema es para después. Nuevamente pues les agradezco a todos los que nos escuchan semana con semana. Y bueno, ya saben que nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast. Principalmente pues estamos en Google Podcast, en iTunes y en Spotify. También les recuerdo, nos pueden encontrar en Facebook, así tal cual como Nihilismo Sano.
En Facebook estamos empezando a hacer algunos directos. Espero pues al menos una vez a la semana, una o dos veces por la semana también hay pues platicar tal vez de temas pues un poquito más generales, un poquito más simples. Vamos a seguir obviamente con la intención de tener más invitados en los siguientes episodios. Y también estamos estrenando o vamos a empezar ahora sí también a subir algo de contenido por ahí en el canal de YouTube. También nos pueden encontrar en YouTube como Nihilismo Sano. Ahí vamos a subir tanto los en vivos de Facebook como también pues, los podcasts pues para aquellos que prefieran escucharlos en YouTube. Para bueno también tener ese canal de comunicación a través de todos sus canales. Bueno, nos pueden también escribir directamente por Facebook o incluso directamente a mi correo personal que es federico.compean@gmail.com. En fin, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por escucharnos.